Buenas noches, audiencias. Gracias por acompañarme una vez más. Esta historia me la enviaron hace algunos meses y tardé en animarme a contarla, porque no es una historia de sustos fáciles, sino de esas que se te quedan dando vueltas en la cabeza, de esas que hacen que pienses dos veces antes de levantarte de la cama. Mi nombre es Raúl. Tengo 38 años y soy de un pueblo pequeño en el estado de Hidalgo. Lo que les voy a contar pasó hace unos 6 años y desde entonces en mi casa hay una regla muy clara. Si ya estás acostado, no vuelvas a salir. En ese tiempo yo trabajaba como operador de maquinaria en una fábrica. Entraba muy temprano, a las 6 de la mañana. Así que siempre procuraba dormirme antes de las 10 de la noche. Vivía con mi esposa y mis 2 hijos en una casa sencilla, en una colonia tranquila, de esas donde todos se conocen. Nada raro pasaba ahí, o al menos eso creíamos. Aquella noche era martes. Recuerdo bien porque los martes casi no hay ruido, no hay fiestas, no hay movimiento. Cenamos temprano y para las 9:30 ya estábamos todos en la cama. Yo me quedé dormido rápido, cansado como siempre, pero cerca de la 1 de la madrugada algo me despertó. No fue un ruido fuerte, fue más bien una sensación, como cuando sientes que alguien te está mirando. Abrí los ojos y escuché claramente que alguien tocó la puerta de la casa. 3 golpes, secos, lentos. Me quedé quieto, pensando que tal vez lo había soñado, pero los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Mi esposa se movió a mi lado y me preguntó en voz baja si yo también había escuchado eso. Le dije que sí. Pensé que tal vez era algún vecino pidiendo ayuda o un familiar. En el pueblo eso pasa a veces. Me levanté de la cama y me puse el pantalón, pero justo cuando iba a salir del cuarto, mi esposa me detuvo del brazo. Me dijo algo que me heló la sangre, porque era exactamente lo que mi abuela siempre decía. Raúl, ya estás acostado, no abras. Yo me quedé parado unos segundos. No soy creyente de esas cosas, nunca lo he sido, pero esa frase me hizo dudar. Afuera volvieron a tocar, ahora con más insistencia. Se escuchaba como si alguien estuviera desesperado. Yo pregunté desde adentro quién era. Nadie respondió. Solo se escuchó un suspiro, largo, pesado, justo detrás de la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví a preguntar y otra vez silencio. Pensé que quizá era algún borracho o alguien jugando una broma pesada. Me acerqué a la ventana de la sala y apenas corrí la cortina unos centímetros. Afuera no había nadie. La calle estaba completamente vacía, alumbrada solo por un foco que parpadeaba. Regresé al cuarto y me metí otra vez a la cama, aunque ya no tenía sueño. Pasaron unos minutos y entonces escuché algo peor. Alguien empezó a caminar alrededor de la casa. Se escuchaban pasos lentos, arrastrados, rodeando las paredes. Mi perro, que siempre dormía en el patio, comenzó a gemir bajito, como si tuviera miedo. No ladraba, solo lloraba. Los pasos se detuvieron justo debajo de la ventana de nuestro cuarto. De pronto, escuché mi nombre. No fue un grito, fue un susurro, una voz muy bajita pero clara. Decía, Raúl, abre. Yo me quedé helado. Esa voz no era de nadie que yo conociera, pero sonaba familiar, como si la hubiera escuchado muchas veces en mi vida. Mi esposa se tapó la cabeza con la cobija y empezó a rezar en silencio. Yo no me moví, no respondí, no abrí. Después de unos minutos los pasos se alejaron. El silencio regresó poco a poco. Me quedé despierto hasta que amaneció. Cuando salió el sol, revisé afuera. No había huellas, no había marcas, nada. Pero mi perro estaba temblando y no quiso salir de su casita en todo el día. Ese mismo día, en la tarde, nos enteramos de que un hombre del barrio había muerto esa madrugada. Le dio un infarto mientras caminaba solo por la calle.
a unas cuadras de mi casa. Dicen que estuvo tocando puertas pidiendo ayuda, pero nadie le abrió. Desde entonces no sé qué pensar. No sé si fue él, no sé si fue otra cosa. Solo sé que si hubiera abierto esa puerta, tal vez esta historia no la estaría contando. Por eso hoy lo digo con toda sinceridad. Si ya estás acostado y alguien te llama en la madrugada, no siempre es buena idea responder. Buenas noches. La historia que voy a contar ahora me la envió una mujer de Veracruz. Y aunque al principio dudé en incluirla, entendí por qué insistió tanto en que se contara tal como ocurrió. No hay gritos, no hay persecuciones, pero sí una sensación que, según ella, nunca volvió a quitarse. Mi nombre es Laura, tengo 42 años y durante muchos años trabajé en un centro de salud pequeño, de esos que se quedan prácticamente vacíos por las noches. Vivía sola en ese entonces y mi rutina era siempre la misma: turno vespertino, llegar a casa, cenar algo ligero y dormir. Nunca fui miedosa ni creyente de cosas raras, pero desde lo que pasó, aprendí a respetar ciertas horas de la noche. Todo ocurrió un jueves. Llegué a casa cerca de las 11:30, cansada, con dolor de pies. Me di un baño rápido y me acosté. Recuerdo haber apagado la luz y acomodarme boca arriba cuando escuché que alguien tocó mi ventana. No fue un golpe fuerte, fue como si alguien rozara el vidrio con los nudillos. Pensé que era una rama del árbol del patio, así que no me moví. A los pocos segundos volvió a escucharse, esta vez más claro, 3 toques suaves. Mi primer pensamiento fue que tal vez algún vecino necesitaba ayuda médica. En el pueblo sabían que yo era enfermera y más de una vez habían ido a buscarme de madrugada. Me senté en la cama y pregunté quién era. Nadie respondió. Me levanté con fastidio y caminé hasta la ventana, pero no la abrí. Solo me acerqué lo suficiente para ver afuera. El patio estaba oscuro y vacío. Regresé a la cama pensando que tal vez me lo había imaginado. Apenas me acosté, escuché una respiración. No venía de afuera, venía del pasillo de la casa. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que alguien había entrado, pero no escuché puertas ni pasos. La respiración era lenta, profunda, como la de alguien durmiendo de pie. Cerré los ojos con fuerza esperando que se fuera. Entonces escuché una voz baja que decía mi nombre, como si alguien lo pronunciara con cuidado. Abrí los ojos y sentí que el aire estaba más frío. La voz volvió a hablar, diciendo que necesitaba ayuda, que se sentía mal. Sonaba como una mujer mayor. Por un momento pensé en mi mamá, que había fallecido años atrás, y esa idea me hizo estremecer. Me tapé con la cobija hasta la cabeza y comencé a rezar, aunque no soy religiosa. La respiración se acercó a la puerta de mi cuarto. Escuché como alguien apoyaba la mano en la madera, despacio, como probando si estaba cerrada. No me moví, no respondí. Pasaron varios minutos así, hasta que todo quedó en silencio. No dormí en toda la noche. Cuando amaneció revisé la casa. No había señales de que alguien hubiera entrado. Todo estaba en su lugar. Esa mañana, al llegar al centro de salud, me enteré de que una mujer mayor había muerto esa madrugada en su casa. Vivía a 3 calles de la mía. Le dio un paro respiratorio y no alcanzó a recibir ayuda. Desde ese día, si alguien toca mi ventana o me llama por mi nombre en la noche, no respondo, porque entendí algo que antes no creía. No todo el que pide ayuda en la madrugada pertenece todavía a este lado. Buenas noches. La siguiente historia me la envió un hombre del norte del país y me pidió que la contara tal cual la vivió,
porque asegura que todavía hoy, después de muchos años, no ha podido encontrarle una explicación. Mi nombre es Ernesto, tengo 55 años y toda mi vida he trabajado como velador. He cuidado bodegas, talleres, terrenos y hasta escuelas, siempre de noche. Estoy acostumbrado al silencio, a la oscuridad y a estar solo, por eso lo que pasó esa vez me marcó tanto. En ese tiempo me tocaba cuidar una primaria pública que estaba en las afueras de la ciudad. Era una escuela vieja, de esas construidas con muros altos y patios grandes. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Nunca pasaba nada, salvo uno que otro borracho que se acercaba a orinar en la barda. Aquella noche todo iba normal. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché que alguien estaba jugando en el patio. Se escuchaban pasos rápidos, risas apagadas, como de niños corriendo. Me levanté de la silla pensando que tal vez se habían metido a robar. Tomé la linterna y salí a revisar. El patio estaba vacío, no había nadie. Pensé que tal vez el sonido venía de la calle y regresé a mi lugar. Apenas me senté, las risas volvieron a escucharse, ahora más cerca. Era inconfundible, eran risas de niños. Sentí un escalofrío porque a esa hora no había forma de que hubiera niños ahí. Alumbré hacia los salones y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En uno de los salones, el que estaba más al fondo, había luz. Ese salón no tenía electricidad desde hacía meses. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido. Al llegar a la ventana vi sombras moviéndose adentro, pequeñas, como si alguien estuviera jugando a las escondidas. Golpeé el vidrio y grité que salieran. Las risas se detuvieron de golpe. La luz se apagó. Todo quedó en silencio. Regresé a mi silla temblando. No quise volver a ese salón. A los pocos minutos escuché que alguien se sentó a mi lado. Sentí el peso en la banca. No volteé. Una voz infantil me habló al oído y me dijo que no les gustaba que los regañaran. Sentí cómo se me helaba la sangre. Cerré los ojos y empecé a rezar. Cuando volví a abrirlos, no había nadie. Al amanecer le conté al director lo sucedido. Bajó la mirada y me dijo que hacía muchos años, antes de que la escuela fuera remodelada, un salón se había incendiado durante una posada y varios niños murieron ahí. Nunca volví a trabajar en esa escuela. Desde entonces aprendí algo. Hay lugares donde la noche no pertenece a los vivos. Buenas noches. La historia que sigue me la envió un hombre de la Ciudad de México y me pidió que no cambiara nada, porque asegura que lo que vivió fue exactamente así, sin adornos ni exageraciones. Mi nombre es Martín, tengo 47 años y durante muchos años trabajé como chofer de transporte público en una ruta que cruzaba varios barrios antiguos. Mi turno era el último, el que terminaba cerca de la 1 de la madrugada. Ya estaba acostumbrado a manejar con pocas personas, a veces completamente solo. Esa noche era domingo y casi no había pasaje. En el último recorrido solo subió una mujer. La recogí en una esquina poco iluminada. Vestía de negro y llevaba el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Me dijo el nombre de una colonia antigua, de esas que ya casi no aparecen en los mapas. No se me hizo raro, así que arranqué. Durante el trayecto no habló, no se movió, no hizo ningún ruido. Solo la veía por el espejo, sentada derecha, con las manos juntas sobre las piernas. En un semáforo volteé un poco más para verla mejor y noté que no parpadeaba. Pensé que tal vez estaba cansada o enferma. Seguimos avanzando y al llegar a la colonia me pidió que la dejara frente a una vecindad abandonada. Me detuve y le dije el monto del pasaje. No respondió. Volteé completamente para cobrarle y el asiento estaba vacío. Frené de golpe y me bajé pensando que tal vez había salido sin que la viera. No había nadie alrededor. La calle estaba desierta. Regresé al camión nervioso y en el espejo retrovisor vi que el asiento estaba mojado, como si alguien hubiera estado ahí mucho tiempo.
Al día siguiente le conté lo sucedido a un compañero. Se quedó serio y me dijo que esa mujer llevaba años subiéndose en esa ruta. Siempre de noche, siempre pidiendo que la dejaran ahí. Dicen que murió atropellada cuando regresaba a su casa. Desde entonces, si alguien se sube a mi unidad y no hace ruido, prefiero no mirar por el espejo. Buenas noches. La historia que voy a contar ahora me la envió un hombre del estado de Puebla y me pidió que la compartiera porque, según él, todavía hoy hay personas que viven algo parecido y no se atreven a hablarlo por miedo a que no les crean. Mi nombre es Julián. Tengo 50 años y desde joven me he dedicado a cuidar ranchos y parcelas. Es un trabajo solitario, pero bien pagado. Y a mí siempre me gustó la tranquilidad del campo. En ese tiempo me tocaba cuidar un rancho grande, con una casa antigua en medio y varios terrenos alrededor. Yo me quedaba a dormir ahí durante la semana y solo regresaba a mi casa los fines de semana. La casa tenía muchas habitaciones, pero yo solo usaba una, la más cercana a la cocina. El resto permanecía cerrada porque nadie las ocupaba. Desde el primer día, el dueño me dijo algo que me pareció raro, que no prendiera luces en los cuartos del fondo por la noche. No pregunté, pensé que era para ahorrar luz o algo así. Las primeras semanas no pasó nada extraño. Las noches eran silenciosas, solo se escuchaban grillos y el viento. Pero una madrugada, cerca de las 3, me despertó un ruido dentro de la casa. Sonaba como si alguien estuviera acomodando cosas, arrastrando muebles despacio. Me levanté pensando que tal vez algún animal se había metido. Tomé la linterna y salí al pasillo. Todo estaba oscuro. Caminé despacio revisando cuarto por cuarto hasta que llegué a uno de los cuartos del fondo, el que siempre estaba cerrado. De adentro se escuchaba claramente una respiración. No era fuerte, pero era constante, como de la de alguien dormido. Me quedé congelado. No había nadie más en el rancho. Llamé en voz alta, pregunté quién estaba ahí. Nadie respondió. Me acerqué a la puerta y puse la mano en la perilla. Estaba tibia. Sentí un escalofrío. Retrocedí y regresé a mi cuarto tratando de convencerme de que había imaginado todo. Me senté en la cama, con la linterna encendida esperando que amaneciera. Pasaron unos minutos y entonces escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados y se detenían frente a cada puerta, como si alguien revisara quién estaba en cada cuarto. Los pasos se detuvieron frente a mi habitación. Escuché cómo alguien apoyó la mano en la puerta y comenzó a rascarla suavemente, como pidiendo entrar. No me moví. No respiré. Después de unos segundos, los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, cuando llegó el patrón, le conté lo que había pasado. Se quedó en silencio un momento y luego me dijo que hace muchos años, cuando la casa todavía era habitada, una familia había muerto ahí por una fuga de gas mientras dormían. Desde entonces, por las noches, algo recorría la casa, como si siguiera buscando habitaciones ocupadas. Ese mismo día, dejé el trabajo. Nunca volví a quedarme solo en una casa grande, porque entendí que hay lugares donde la noche todavía pertenece a quienes nunca se fueron. Buenas noches.